Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. América Latina, menos libertad de expresión y más represión y muerte de periodistas, según organizaciones de prensa. Esto es Foro de la Voz de América. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. La libertad de prensa es un derecho fundamental que, sin embargo, atraviesa por uno de sus peores momentos en América Latina, según organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. Amenazas, represión, incluso la muerte es lo que enfrentan los periodistas en la región, de acuerdo con estas organizaciones. ¿Están los gobiernos comprometidos a revertir esta tendencia? Bien, para analizar el tema me acompaña Ricardo Trotti, quien es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y José Carreño, periodista y columnista internacional. Ricardo, voy a empezar contigo. Bienvenido. ¿Qué países de la región se llevan las peores calificaciones en el tema del derecho a la libertad de prensa? Me parece que, primero, buen día. Gracias, Gonzalo, por tenerme contigo en tu programa. Yo diría que es muy difícil cerciorar que haya gobiernos que respetan la libertad de prensa. Hay muy pocos. La mayoría no lo hacen, no respetan el libre ejercicio del periodismo, y aquí estamos hablando de la mayoría de los países de América, entre ellos, por supuesto, México, Brasil, El Salvador, Honduras, Argentina, etcétera, ¿no? Y hubo también, además, como bien decías, asesinatos de periodistas en países que hacía mucho que no los había, como el caso de Brasil, Haití, Chile, en estos casos donde los periodistas han sido asesinados durante protestas públicas. Claro, ahora, José, fíjate qué interesante lo que ha dicho Ricardo, ¿no? La CIB y Reporteros Sin Frontera están hablando de un incremento, tanto en el irrespeto a la prensa como en las campañas de intimidación por parte de las autoridades. O sea, ¿a qué crees tú que se deba esta situación, este incremento, que ya es una tendencia, como lo está diciendo Ricardo, en América Latina o en las Américas? Mira, por un lado habría que ver los gobiernos mismos. Estamos hablando de gobiernos que han llegado al poder en base a una retórica antiestablecimiento, inconformista, y que consideran que la prensa es un blanco fácil y simple en términos de responsabilidad por no haber criticado, atacado a sus predecesores, que en la mayoría de los casos es correcto, pero ellos lo asumen de esa manera. La otra parte es que pues los medios también, para bien o para mal, hemos sido representativos del poder establecido, y esto nos coloca en la mira de grupos que ahora están en los gobiernos y que no entienden que demandaban libertad de prensa y libertad de expresión cuando estaban en la oposición, pero no están dispuestos a otorgarla ahora que están en el poder. Veamos ahora este gráfico basado en informes de Reporteros Sin Fronteras. Es un gráfico del número de periodistas asesinados desde 2011 hasta la fecha en todo el mundo. Miren acá, en 2011, 78 periodistas, el 12, 144, en el 2013, 141, 2014, 107, el 2015, 114, bueno, ahí seguimos, 2019, 53, 2021, 39 periodistas. Bueno, y ahora estos son los países. Miren, estos países: México, 22 periodistas, en lo que tenemos ahora Afganistán, 10, India, 9. Bueno, México, verdaderamente esos números no solamente impactan, sino que hay que hacer una verdadera reflexión. Ricardo, tu análisis sobre estos datos, colegas asesinados en la región.
Tiene que ver, yo diría, mucho actualmente con la connivencia del poder político con el crimen organizado, un crimen organizado que ha extendido los tentáculos en toda América Latina. Ya no solamente podemos hablar de México o lo que era antes Colombia, sino también en la mayoría de los países y especialmente en las zonas de fronteras, que son las zonas más vulnerables que tienen los países. Hablo de la frontera México-Estados Unidos, la tripartita entre Paraguay, Argentina, Brasil, y también las diferentes fronteras que existen en Colombia, por ejemplo, o en Brasil, internas, que tienen que ver con los controles del crimen organizado en sectores de estados tomados directamente por el crimen, como también sucede en México. Así que ese es un problema a tener en cuenta. Es algo que no se condice con las líneas de Reporteros Sin Fronteras sobre, aparentemente, habría una visión de que el crimen o los asesinatos de periodistas están decreciendo. Es todo lo contrario en América Latina. En América Latina podríamos trazar una línea ascendente, especialmente en países como de México, que siguen matando periodistas año tras año. Por ejemplo, este año ya en 6 meses, 2 periodistas por mes han sido asesinados. Claro, claro. Ahora, José, vamos a retomar lo que está diciendo Ricardo. Bueno, México, el país que, según Reporteros Sin Fronteras y la CIP, ¿no?, ostenta la cifra más alta de asesinatos contra periodistas. Pero esta es una explicación que nos da Ricardo. Te pregunto a ti, ¿por qué tú que estás en México, ejerces el periodismo, lo vives, tomas el pulso de lo que sucede en el país? Mira, hay que ver 2 cosas importantes y creo que Ricardo dio en el clavo ahí. Muchos de los muertos, una gran mayoría, para no decirlo de otra forma, están en las llamadas rutas de la droga. Están en Veracruz, están en Michoacán, están en algunas zonas del país donde hay disputas por el territorio, por la expresión. Son o bien víctimas de grupos delincuenciales, o bien, y esto hay que decirlo, se sospecha víctimas también de autoridades locales vinculadas con grupos delincuenciales. Entonces, ahí tenemos un problema realmente de gobernanza, de quienes efectivamente mandan en el país, en qué partes del país, y tenemos un problema también que hasta ahorita no se está reflejando en las grandes ciudades, pero que eventualmente puede llegar. Claro. Bien, esto es Foro de La Voz de América. Continuamos en Foro. Las Américas alcanzan un año con cifras récord de periodistas asesinados, encarcelados, condenados y forzados al exilio. Continúa con nosotros Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y José Carreño, comentarista internacional y columnista. Bien, Ricardo, solamente en Nicaragua, de acuerdo a ustedes, de acuerdo a cifras de la CIP, en los últimos 7 meses se registraron más de 661 ataques a medios y periodistas. Fíjate, en su mayoría no cometidos por instituciones o funcionarios del Estado, de acuerdo a ustedes. Ahora, ¿qué está haciendo la CIP en Nicaragua? ¿Cuál es la verdadera situación? Bueno, esta mañana vamos a estar reportando que en Nicaragua, de nuevo, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han acrecentado la persecución contra los periodistas y personal del diario La Prensa, y también vamos a seguir denunciando a través de una campaña pidiendo la liberación de los 6 periodistas que hace ya casi un año que están presos en Nicaragua. Hemos estado en la ciudad de Washington compartiendo con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales nuestra preocupación sobre Nicaragua y la necesidad de un llamado público internacional para que la comunidad, tanto de Estados Unidos, pero también de la Comisión Europea o la Unión Europea, se puedan expresar y puedan ejercer cada vez mayor presión contra el gobierno. Lo hemos pedido y lo estamos haciendo con cada una de nuestras delegaciones en todos los países para presionar a los embajadores
de Nicaragua en cada país, y nos hemos reunido también con un grupo nuevo de embajadores ante la OEA que se denomina Grupo Amigos de la Libertad de Prensa, para que ellos también ejerzan presión desde esa institución. Claro. Ahora, José, el periodista Antonio de la Cruz, del diario Expreso de Tamaulipas, ha sido la última víctima mortal de esta ola de asesinatos contra comunicadores en México. Te pregunto, ¿qué protección ofrece el gobierno mexicano a los periodistas? ¿Perdón, estás de broma? ¿Qué protección ofrece el gobierno mexicano a los periodistas? ¿Estás de broma? Ninguna protección. Pero el presidente, bueno, déjame, vamos a ver más bien esto. El presidente de México, Manuel López Obrador, obviamente se le critica y tú estás diciendo prácticamente que el gobierno no ofrece protección, ¿no? Se le critica por los crímenes contra los periodistas. Se dice que han quedado en la impunidad hasta el momento. Así, fíjate, así reaccionó el presidente de México, Manuel López Obrador, ante el asesinato de un periodista. Escuchemos. Puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad. No es lo mismo de antes. Bien, José, no es lo mismo de antes, cero impunidad. ¿Tu comentario? Mira, lamento decir que no tengo mucha información sobre cuántos casos hayan sido resueltos y cuántos asesinos o cuántos responsables de los atentados hayan sido detenidos, pero creo que mi información es correcta y no hay, punto. Bien. Ahora, Ricardo, cero impunidad. ¿Corresponden sus declaraciones con los hechos según la CIP? Para nada, para nada. Primero que tenemos que hablar del presidente mexicano como el estigmatizador en jefe, algo que la CIP le viene solicitando que no siga agrediendo, insultando a periodistas en las mañaneras, porque la estigmatización conlleva obviamente a contagiar la violencia en contra de los periodistas y medios. Segundo, por los datos que nosotros tenemos de presidencias anteriores, hasta más de 30 años, la impunidad siempre estuvo en materia periodística alrededor de un 95%. El dato que da el presidente de México no es verdad. Sigue habiendo mucha impunidad en México, tanto en casos de periodistas como de otros tipos de crímenes. Continuamos con Foro de la Voz de América. Bueno, ahora sí, José, ¿crees que la represión y el asesinato de periodistas han amainado el deseo de los comunicadores por dar a conocer estos casos de corrupción? Mira, yo te invitaría a ver lo que se está haciendo, no en Ciudad de México, no en Guadalajara o Monterrey, sino lo que están haciendo en pequeñas ciudades del interior del país, que es donde están ocurriendo los asesinatos. Las páginas web, valga la expresión, las transmisiones vía Facebook, pues en algunos casos están hechas en condiciones casi heroicas, por decirlo, por carencias, por limitaciones, pero se están haciendo. Ahora, es evidente también que hay una actitud a nivel federal y una actitud a niveles locales. Entonces, a nivel federal se plantea la posibilidad de libertad de expresión, plantea lo que el presidente habla de que ya no es lo mismo, etcétera, etcétera, pero a niveles locales, pues la situación es completamente diferente, porque tal como indicaba Ricardo, con harta frecuencia hay vinculación entre autoridades locales y delincuencia organizada. Ahora, hace solamente unos meses los mexicanos Gloria Piña y Marco Gutiérrez ganaron el prestigioso premio Broch Valdés en periodismo sobre derechos humanos. Veamos cómo describió Gloria Piña el acoso a su trabajo.
También hay desacreditaciones que vienen incluso de las autoridades presidenciales todos los días, descréditos a nuestro trabajo, acoso, además de pues las faltas de condiciones, de prestaciones laborales idóneas para poder ejercer el periodismo. Gloria Pina hablando. Ricardo, descrédito incluso por parte de autoridades presidenciales, dice ella, algo que ha negado, por cierto, algo que ha negado enfáticamente el presidente López Obrador. ¿Tu opinión? La verdad que miente en ese aspecto, porque es obvio que en las mañaneras incluso tiene un espacio especial de crítica a los medios y a los periodistas, a los que estigmatiza en forma continua. Creo que en ese aspecto AMLO se comporta de la misma forma que Jair Bolsonaro o que Nayib Bukele en El Salvador o Maduro en Venezuela. Es decir, hay una tendencia de arrastrar al barro de la política a los medios de comunicación y a los periodistas e involucrarlos como si fueran la oposición y los partidos políticos para tratar de tenerlos en esa propia fango político, desacreditándolos totalmente y acusándolos, como pasa en algunos países, de generar noticias falsas. Creo que ese es el caballito de batalla que utilizan los políticos en este momento. Ahora, José, tu opinión, ¿por qué las propias autoridades de México estarían desacreditando, digamos, el trabajo de los periodistas? Mira, por un lado, hay que recordar que el señor López Obrador y su gobierno se plantean como un gobierno transformacional, la cuarta transformación. Ellos consideran que quienes no están de acuerdo con su punto de vista, que normalmente se expresan a través de los medios, entre paréntesis, pues son parte del orden al que están tratando de transformar. Ellos consideran que los medios son sus enemigos, lo cual es muy peligroso en un país tan políticamente polarizado como México, y donde ven a los medios, de hecho, como los partidos de oposición. Aquí en México muchos creemos que el presidente López Obrador sigue en campaña, aun cuando esté en el gobierno, él está en campaña permanente. Y un enemigo a modo son los medios, tal como señalaba Ricardo, a los que frecuentemente estigmatiza y a los que frecuentemente se dedica a desmentir desde sus conferencias de prensa. Ya en la parte final de foro. Y bien, señores, vamos a enfocarnos en varios países de América Latina ahora. Brasil. En Brasil, el periodista británico Don Phillips y el experto Bruno Pereira han muerto en la Amazonía. El mes pasado ha desatado verdaderamente una ola de críticas. Te pregunto, Ricardo, el presidente Bolsonaro ha rechazado las críticas en su contra por estos asesinatos. ¿Qué arrojan las investigaciones de la CID sobre la colaboración o no de las autoridades brasileñas para resolver estos crímenes que se vienen dando últimamente? No nos enfocamos nosotros tanto en las causas que llevaron o motivaron o los móviles que tuvieron quienes asesinaron, más allá de que sí nos centramos en las consecuencias y en especial tratando de ver de cómo el sistema de protección para periodistas en Brasil, que existe, tal existe en México, en Honduras y en otros países, no funciona adecuadamente. Primero porque no hay una ley federal que obligue a los estados a generar un sistema de protección estatal, por lo que el gobierno federal es muy vulnerable en el resto de los países, de los estados, siendo un país federado. Y por otro lado, no tienen fiscalías especiales, no tienen recursos profesionales apropiados, ni dinero apropiado para el sistema de protección. Es decir, terminó siendo el sistema de protección un mecanismo de demagogia para demostrar que había un interés del gobierno anterior para crear un sistema que nunca fue eficiente y que nunca les interesó ser eficiente. Entonces creo que ahí hay una obligación de Bolsonaro de hacer que este sistema federal funcione.
Ahora te pregunto, José, ¿cuál es la solución en realidad a esta ola de represión contra periodistas y activistas en un continente que se ha convertido en el más peligroso para ejercer el periodismo, según la CIP y Reporteros Sin Fronteras? Mira, yo no puedo hablar en términos reales sobre todo lo que está ocurriendo en el continente, pero a partir de lo que está ocurriendo en México, yo creo que tenemos un problema de Estado de Derecho. Esto es, hay un problema de impunidad bastante, no solo en las muertes, sino en feminicidios, en los asesinatos contra la población en general, y creo que es un problema que en mayor o menor medida se da en el resto del continente. La solución teóricamente tendría que ser una mejor aplicación de las leyes, tendría que ser una mejor responsabilización de las autoridades, pero el problema está en que, o parte del problema está en que las autoridades actuales, muchas de las autoridades actuales en México y en el continente, tienen una actitud de nosotros contra ellos. Claro. Y cada crítica que se plantea a un gobierno por los problemas de inseguridad o problemas de asesinatos, de muertes, no son críticas valga la expresión, al hecho mismo, sino que lo toman como una cuestión personal, como una cuestión de animosidad política. Y eso no solo politiza la situación, sino que agrava el encono con que los gobiernos ven a los medios. Ahora, Ricardo. Sí. Gonzalo, si me permites, a este excelente punto que hace José, yo quiero sumar también que en realidad el problema de nuestros países histórico tiene que ver con la falta de administración de justicia y con el poder político tratando de quitar la independencia a la justicia. Y creo que cuando en un país no hay justicia, o como lo dice muy bien José, hay impunidad, es muy difícil que el Estado de Derecho y las instituciones puedan ser realmente fuertes y libres, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta muy rápida a ambos. Empiezo contigo, Ricardo. El futuro. Veamos a futuro. Los estudiantes de periodismo en la región. Los estudiantes ven precisamente en la CIP como un faro, si se quiere, de protección de muchos derechos de la libertad de expresión. Sin embargo, ¿cuál sería tu respuesta para estos estudiantes que están viendo también que en la profesión los asesinan? Sí, jamás el periodismo tiene o tendrá la facilidad en América Latina de hacer periodismo libre de agresiones y de violencia. Esa es parte de la tensión existente continua. Yo creo que los periodistas, sí, los nuevos, tienen el deber y la obligación de utilizar dos herramientas que no se están utilizando mucho en este momento en toda América Latina en el periodismo: unidad y solidaridad. Yo creo que la cuestión corporativa de defender a los periodistas no debe ser un trabajo de instituciones como la nuestra o a la alianza de medios, sino también algo que deben perseguir los periodistas en forma individual y también los medios de comunicación: la defensa de la libertad de prensa y sobre todo la defensa de la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Esa es una responsabilidad que debemos asumir todos los periodistas. José, tu análisis mirando a futuro de estos jóvenes que estudian periodismo, pero que al mismo tiempo están viendo la situación. Rápidamente. Segundos tenemos. Muy rápidamente. Confieso que tengo mucha fe en los jóvenes. Quizá claro. Porque se están criando, valga la expresión, están creciendo no solo en un ambiente adverso, pero están creciendo también al mismo tiempo con enseñanzas y mejores. Bien, José, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, José, y gracias, Ricardo. Esto fue Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.